La siguiente historia es algo de lo que nunca hablo y odio mencionar, pero necesito desahogarme. Dejar de traumatizarme. Hasta el día de hoy, soy modelo en Instagram y una aspirante a modelo de Glendale, California, una ciudad del área metropolitana de Los Ángeles. Mi carrera como modelo comenzaba a despegar. Estaba consiguiendo contratos con marcas de ropa y empecé a tener un mayor número de seguidores. Al final, amplié mis fuentes de ingresos de solo modelar en Instagram a otras cosas. Y una de ellas fue OnlyFans. Abrí una cuenta en OnlyFans donde mis seguidores y fans pueden pagar para ver fotos más exclusivas de mí. Y parecía que funcionaba bien. Nunca recibí ninguna solicitud de parte de Crapule y la gente aceptó mi decisión. Finalmente empecé a hacerme muchos amigos en la comunidad de modelos en línea y en la de OnlyFans. Comencé a colaborar con otras modelos e influencers en línea. Al final conocí a una chica llamada Megan a través de otras conexiones en Instagram y OnlyFans. Megan en realidad era más nueva que yo en este ámbito, pero estaba ganando popularidad aún más rápido. Las cosas realmente le estaban yendo muy bien. Y terminamos conociéndonos en persona en un evento. Parecía que tenía miedo del futuro, pero se veía realmente genial. Y pronto nació una amistad. Hicimos varias colaboraciones en sitios de fans en Instagram y terminamos pasando tiempo juntas solo por diversión. Sin embargo, una noche mientras revisaba mis correos, recibí un mensaje de Megan. Un popular equipo de influencers en línea está interesado en Megan y en mí. Ya me habían notado antes, pero nunca por una organización tan grande. Según parece, un agente de modelos contactó a Megan tras ver una foto nuestra en Instagram. Dijeron que les gustaría colaborar con nosotras en Instagram, dándonos una gran suma de dinero y una promoción gratuita de nuestros OnlyFans a cambio. Parecía genial, pero casi demasiado bueno para ser verdad. Quería confirmar que la agente fuera real y no una troll o estafa. Pero cuando revisé el perfil de la supuesta agente, todo parecía comprobarse. Tenía muchos seguidores, publicaciones reales y una página profesional. Su correo tenía un dominio válido. Realmente estaba pasando. Megan y yo inmediatamente le pedimos más detalles a la agente, y él nos explicó cómo funcionaba. Estaban ubicados en San Diego, a 2 horas en coche de ella. Querían hacer una sesión de fotos rápida con nosotras dos y hablar sobre futuras oportunidades mientras estuviéramos ahí. Dijeron que habían reservado una habitación de hotel en el sur de San Diego y que harían la sesión de fotos en una playa local. Se veía legítimo, así que acordamos una hora y reservamos el autobús. Megan estaba emocionada. Llevaba solo 1 año en el trabajo y ya trabajaba con grandes empresas. Finalmente llegamos al hotel y aunque no era de 5 estrellas, estaba bastante bien. Nos recibió un hombre inusualmente vestido de manera casual en la puerta de entrada. «Megan y Lisa, ¿verdad?», nos preguntó sonriendo. «Sí, somos nosotras», respondió Megan. «Síganme, tenemos un libro de habitaciones para ustedes arriba». El hombre nos guió a nuestra habitación de hotel, donde desempacamos. Megan siempre estaba entusiasmada. «¿Puedes creer que esto está pasando?», preguntó ella. Y yo también estaba feliz. Pero no dejaba de dudar de nuestra decisión. El hombre que nos había escoltado hasta nuestra habitación no parecía muy profesional, pero tal vez solo había tenido un día largo. Finalmente, llamaron a la puerta, y era el hombre de hace un momento. Dijo que nos llevaría al concierto en cuanto estuviéramos listas, y ya lo estábamos. Vino por nosotras en un auto bonito, pero algo no cuadraba. Dijo que era el auto de la empresa, pero claramente tenía una calcomanía de renta local en la placa. Me encogí de hombros otra vez y subí al auto. En todo el camino nos miró constantemente por el retrovisor. Nos hizo algunas preguntas básicas, como cómo había sido nuestro vuelo o de dónde veníamos. Me volví a preguntar si era una mala idea o no, y si debía arruinarle el ánimo a Megan y contarle mis preocupaciones. Pero mis pensamientos se interrumpieron cuando el auto se detuvo. Llegamos, era una pequeña playa aislada, y honestamente, era hermosa. Íbamos a hacer nuestra sesión de fotos en un bote que estaba estacionado en la orilla, y nos íbamos a dirigir a una pequeña isla cercana con otra playa. En el bote había de 4 a 6 hombres de mediana edad, aparentemente el equipo de grabación. El bote era amplio, con una cubierta superior y un piso inferior, aunque no llegaba a ser un yate. No vi mucho equipo, ni supervisores, ni director, ni maquillista, solo hombres. Antes de subir, revisaron nuestros bolsos y los guardarían durante el viaje. Eso realmente empezó a preocuparme,
pero el barco arrancó y nos fuimos. Mientras Megan subía a la cubierta y disfrutaba de la brisa, yo fui al compartimento inferior del barco y usé un baño muy pequeño. Mientras me lavaba las manos, no pude evitar pensar en lo extraño que era todo ese espectáculo. No había visto ni una sola cámara, y los hombres a bordo parecían intentar pasar el mayor tiempo posible. Entonces vi una sombra en la puerta de abajo. Eran un par de pies. Alguien me observaba. Decidí velozmente qué hacer. ¿Y por qué ese hombre estaba ahí? ¿También estaba esperando para usar el baño? Después vi 2 pares de pies juntos bajo la puerta. Sabía que se estaban poniendo en mi contra. En ese momento, reuní todo el valor que me quedaba y abrí la puerta de golpe, tirándolos a los 2. Mientras yacían en el suelo sufriendo, pensé rápidamente en mi siguiente paso. Pero entonces comprendí que Megan aún estaba arriba. Entonces escuché fuertes detonaciones, seguidas de los gritos ahogados de Megan. Corrí rápido por las escaleras, pero un hombre me hizo tropezar. Tomé una botella de agua cercana y se la arrojé a la cabeza. Eso pareció distanciarlo de mí brevemente. Pero cuando me levanté e intenté correr hacia la habitación de donde venían los gritos de Megan, él intentó bloquearme la cabeza por detrás. Me debatí violentamente y mordí su mano tan fuerte como pude. Él gritó de dolor y me arrojó a un lado. Tropecé, choqué con la barandilla y caí al agua. Todavía podía oír los gritos ahogados de Megan. Intenté nadar hasta el barco, pero fue inútil. Logré flotar hasta la orilla y fui atendida por un equipo de rescatistas locales. Me llevaron a urgencias, donde atendieron mis heridas de combate, y les expliqué a ellos y a la policía todo lo que había pasado. El barco, hotel, renta, autos y hombres sospechosos. Se realizaron 1 o 2 arrestos en San Diego, pero los secuestradores de Megan nunca fueron hallados. La policía creía que ellas habían cruzado a Tijuana y estaban en algún sitio de México. Incluso intentaron involucrar a las autoridades mexicanas, pero tampoco encontraron nada. Ni el hotel ni la rentadora de autos tenían respuesta. Estaba devastada. Perdí a mi mejor amiga solo porque no quise compartir mis sospechas. Cuando le pregunté a la agencia de modelos cómo podían permitir que eso sucediera y cómo podían contratar a personas así, me respondió rápidamente que nunca habían contratado a un hombre con ese nombre. La cuenta, seguidores, fotos y correo electrónico eran falsos. Resultó que todo eso era una especie de señuelo para una red de tráfico de personas. Megan y yo éramos víctimas de eso. Aún desconozco el paradero de Megan. Este incidente me dejó traumatizada y cambió mi carrera de manera permanente. La historia que estoy a punto de contarles es algo que todavía no puedo creer hasta el día de hoy. Cosas locas pasan todo el tiempo, pero incluso teniendo eso en mente, la situación en la que me encontraba era sinceramente insondable. Hoy en día, escuchar la palabra OnlyFans me hace estremecer. Eso pasó cuando estaba en la universidad, así que no fue hace tanto tiempo. Yo era estudiante de ingeniería y a menudo me encontraba en la biblioteca, ya fuera para estudiar o para recuperar el tiempo perdido con otros estudiantes de mi universidad. La biblioteca atraía a diversos estudiantes de todo el campus, cada uno con sus propios gustos y vivencias. Las personas y su forma de pensar eran muy diversas, lo que significaba que terminaba conociendo a gente con intereses muy diferentes. Una de ellas era una bella joven llamada Rosa. Primero empezamos una conversación sobre un tema trivial, como nuestros zapatos o el clima. Pero pronto nos hicimos buenas amigas. Terminamos agregándonos mutuamente en las redes sociales, y fue ahí donde me di cuenta. En su biografía de Instagram tenía un OnlyFans. Personalmente no me importaba mucho. Francamente, era algo que veíamos más y más en nuestros tiempos. Pero al final me di cuenta de que el OnlyFans de Rose en realidad era todo un tema en el campus. La mayoría de las personas que conocí parecían tener una opinión u otra sobre los fans de Rose. Las opiniones parecen estar divididas en 2 partes. Sorprende su seguridad en sí misma y su franqueza sobre tener admiradores. Y la otra mitad, la crítica considera que no tiene ningún respeto por sí misma y que haría cualquier cosa por dinero. En lo personal no me importaba demasiado. Pero una noche, Rosa parecía estar promocionando su OnlyFans y mi curiosidad se despertó. Ella ofrecía un mes de contenido gratuito, buscando aumentar su audiencia. Ahora, suscribirme a un OnlyFans no estaba exactamente en la lista de planes para esa noche.
Pero ella lo estaba dando gratis y pensé que debía checarlo. Después de todo, toda la escuela hablaba de eso. Usé uno de mis correos basura y me inscribí. Para serte sincero, no era nada inusual. Nada inesperado. Ver filas de fotos así fue un poco incómodo, pero ¿qué esperaba realmente? Revisé su cantidad de seguidores y tenía un número considerable. Me imagino que gana buen dinero con eso. Pasó 1 o 2 semanas y honestamente olvidé que me había registrado para una cuenta. Fue interesante ver todos los OnlyFans de Rosa, pero honestamente, tenía cosas mejores que hacer. Pero al final, un amigo de la universidad me dijo que algo había ocurrido. Me dijo que revisara frenéticamente su OnlyFans en las redes sociales. Descubrí mi OnlyFans y lo vi. Ella fue secuestrada en OnlyFans, y Twitter era una colección de fotos con texto. Ella afirmaba haber sido secuestrada y que los captores buscaban conseguir un cuantioso rescate. Mencionaron que teníamos pocos días para entregar el dinero, o le harían daño o incluso la matarían. También mencionaron que la tenían en un lugar secreto para evitar que la halláramos. Tiene que ser una broma, ¿no? Le escribí de inmediato varias veces por todos lados. Ninguna respuesta. Pregunté a otros que habían recibido de ella, tampoco respondió. Todos estábamos en estado de pánico, no sabíamos qué estaba pasando ni qué debíamos hacer. ¿Rose estaba haciendo algún tipo de broma? ¿Estaba bien? Entonces entendimos que nadie había visto a Rose en toda la semana anterior. En ese instante supimos que algo podría haber ocurrido. Nadie, ni siquiera sus amigos cercanos, tenía la menor idea de dónde podría estar ella. Esperamos un día más preguntándonos cuándo dejaría esa broma de mal gusto. Pero eso nunca sucedió. Seguimos buscando. Todo el campus la buscó por doquier, pero no había rastro de ella. Ya fuera en su lugar de reunión habitual o en sitios menos conocidos, no había rastro alguno de ella. Revisamos cada centímetro cuadrado de la universidad. Luego les preguntamos a nuestros profesores y dijeron lo mismo. Su informe de asistencia mostró que faltó toda la semana. La situación se tornaba cada vez más extraña. Incluso amigos cercanos contactaron a su familia, preguntando dónde estaba, pero nadie lo sabía. Empezábamos a preocuparnos en ese momento, pero no queríamos pagar el rescate de inmediato. Después de todo, los secuestradores ya podrían haberla matado. Se reportaron incidentes en la universidad y se presentó un expediente de personas desaparecidas a la policía. La investigación inició con seguridad del campus, buscando por todas partes dónde podría estar ella. Pero eso evolucionó hacia una orden policial completa y una investigación de búsqueda. Hasta los policías estaban desconcertados por la situación. Ya habían visto secuestros antes, pero pedir un rescate en una plataforma en línea no era a lo que estaban acostumbrados. La policía buscó en la universidad, pero aún no había rastros de ella. Al final, obtuvimos una orden para registrar la habitación de Rosa y todos inspeccionamos su interior. El departamento lucía normal, pero objetos esenciales como almohadas y computadora portátil habían desaparecido. Concluimos que posiblemente fue secuestrada al salir o ir a algún sitio. La policía revisó los videos de seguridad y notó que su auto parecía haber salido del estacionamiento el día supuesto del secuestro. La investigación se tornaba más y más extraña. Todas estábamos muy preocupadas. Sabíamos que eventualmente alguien tendría la motivación para secuestrar a Rosa. Después de todo, era una joven hermosa, rica, famosa y seductora. Ella interactuaba con muchas personas en línea a diario. Debía haber algún demente o psicópata que quería dañarle. La gente ya había comenzado a enviar dinero para su rescate. No querían arriesgarse a dejarla en el estado. Al día siguiente, ya era tendencia en todas las redes sociales. Rose fue rescatada y su historia apareció en las noticias del condado. La noticia se difundió en un radio de 20 millas. Y finalmente la policía empezó a hacer horas extra. Ellos pensaron que con tanta publicidad sobre el caso, quedarían mal si no la encontraban. Las búsquedas continuaron y con ellas las preocupaciones. Finalmente se pagó el rescate. Tantas personas aportaron pequeñas cantidades que se logró alcanzar el objetivo financiero. ¡Ella es libre! ¿Los secuestradores iban a seguir aumentando el precio del rescate? Pasaron unas horas, pero todavía no había respuesta de Rosa. Estábamos al borde del miedo. Normalmente debería pasar algo ahora, ¿no? Pero ninguno de nosotros obtuvo respuesta. Y al día siguiente todo se resolvió. Un agente de patrulla vio el vehículo registrado a nombre de Rosa. Encendió las luces y detuvo el auto de inmediato. Llegó el momento decisivo. Al acercarse a la puerta del auto, el oficial vio a Rosa.
La sacó del auto de inmediato y la examinó a fondo. Pero ella era la única que estaba ahí. La noticia nos impactó, que Rosa había sido encontrada y que la llevaron a la estación de policía para ser interrogada. Estábamos aliviados, pero no comprendíamos la misteriosa naturaleza de su secuestro. Todo este asunto había sido tan extraño y misterioso. Aunque, honestamente, admito que en ese momento simplemente estábamos felices de que ella estuviera bien y de que hubiera regresado con nosotros. Pero de nuevo las cosas se tornaron más y más extrañas. Rose no tenía ni un solo rasguño. Los paramédicos e investigadores no hallaron signos de trauma físico o mental. Las víctimas de secuestro normalmente tienen uno u otro. Rosa fue bastante evasiva con las preguntas. En general, era vaga sobre la situación y no parecía asustada en lo más mínimo. Y finalmente, después de aún más preguntas evasivas, Rosa fue liberada. La investigación prosiguió, pero a su regreso al campus, todos nos alegramos. Estábamos tan preocupados por ella, teníamos tantas preguntas que hacerle, preguntas a las que Rosa no parecía querer responder. Y entendimos por qué. Después de todo, ella merece un tiempo muy necesario para sí misma. Intenté hacerle algunas preguntas adicionales, a solas, cuando todos se fueron de su departamento. Pero ella seguía actuando. Extrañamente, evitó cada pregunta de la manera más extraña posible. Decidí dejarlo así y regresé a mi habitación. Mientras caminaba hacia la casa, no podía dejar de pensar en eso. Todo en esta situación era tan extraño. Y para Rosa, regresar como si nada hubiera pasado, eso contradecía todo lo que podía imaginar. Pero entonces me cayó el 20. El rescate, la ausencia de evidencia y respuestas de Rosa sugerían que algo más profundo ocurría. Y ella estaba involucrada. Al día siguiente, desperté con mi teléfono inundado de notificaciones. Rosa había sido arrestada. Según varias fuentes de noticias y amigos, Rosa había fingido todo por dinero. En realidad, Rosa quería obtener fama y dinero rápidamente. Y de alguna manera, ella pensó que fingir un secuestro sería la respuesta. Algunos de sus objetos esenciales habían desaparecido porque ella se los había llevado. Se fue a un hotel cerca del mar. El lugar estaba a una distancia adecuada para evitar sospechas, pero no demasiado cerca para ser cómodo. Ella se quedó allí unos días hasta que se pagó el rescate. Y eso lo explicaba todo. Aparentemente la atraparon después de que detectaron todas las cámaras de tráfico que habían visto claramente su auto. Lograron encontrar el lugar al que había ido y de donde había regresado. Rose fue juzgada por el dinero del rescate que recibió y lo perdió todo. En los otros juicios, fue acusada de alterar el orden público y hacer declaraciones falsas. Los cargos se acumularon hasta convertirse en un delito grave y fue condenada a 1 año de prisión. Me quedé boquiabierto cuando escuché todo eso. Todas estábamos tan enojadas con ella, tan enojadas con nosotras mismas. ¿Cómo pudimos caer en la trampa? ¿Cómo pudo hacer algo así? Hasta hoy aún no he sabido nada de Rosa, pero jamás olvidaré esta historia. Ya no veré OnlyFans igual que antes. Les contaré algo que probablemente no creerán, pero realmente pasó. Ni siquiera puedo poner en palabras el miedo y la ansiedad que sentí ese día. Nunca temí por mi seguridad, pero es seguro que no volveré a usar OnlyFans. Eso sucedió cuando OnlyFans aún no era muy conocido, alrededor de 2017, más o menos 1 año después de su creación. Hallé una página muy interesante en mi feed de Instagram. Me topé con una chica muy linda de mi ciudad natal, pero realmente nunca la conocí. Era una época de mi vida en la que era muy introvertida y bastante torpe socialmente. Así que tenía a muchas personas agregadas en las redes sociales con las que probablemente nunca hablé. La única razón por la que siquiera tenía Facebook e Instagram era para integrarme como estudiante. Por razones desconocidas, muchas mujeres muy atractivas siempre me agregaban en Instagram. Al principio pensé que esto se debía a que teníamos amigos en común. O tal vez simplemente era un hombre muy guapo. Pero al final aprendí que el hecho de seguirme de vuelta solo era una táctica para conseguir más celebridades. No fue por mi atractivo físico. Solía ser el tipo de chico que daba me gusta y comentaba con frecuencia las publicaciones de chicas atractivas en Instagram. Algunos me llaman un simplón. Cada vez que recibía una respuesta o un me gusta de una de estas mujeres, iba inmediatamente a la aplicación, PayPal o efectivo en su biografía, y les dejaba una gran propina con una nota de agradecimiento. Bueno,
Admito que no estoy realmente orgullosa de ese comportamiento hoy en día, pero tengan en cuenta que yo era una persona bastante diferente en ese entonces. Lo más triste es que mi ansiedad social me impidió ligar con esas chicas. Ni siquiera intenté conversar con ellas. Por más triste que parezca, honestamente esperaba que esas mujeres me invitaran a salir y empezaran a prestarme atención con todos los regalos que les hacía. Teniendo todo eso en mente, puedes imaginar que estaba bastante emocionada de ver un nuevo enlace en la biografía de una de mis chicas favoritas. Lo abrí de inmediato y me sentí satisfecha con lo que vi. El sitio web era OnlyFans. Y ahora, simplemente, podía suscribirme y ver a todas las chicas que quisiera desnudar, sin tener que pagarles constantemente o molestarlas con mis mensajes privados. Aunque acababa de descubrir un nuevo agujero para mi dinero, sentía como si tuviera $1.000.000. Así que hice lo que naturalmente habría hecho. Me suscribí. Quería creer que era su primera suscriptora, y realmente parecía ser el caso. Deseaba ser su primera suscriptora. Y eso es lo que pensé al principio. Al principio parecía algo tímida. No mostraba mucho su cuerpo, lo cual me molestó. Esperaba más por mis $15 mensuales. Lo que publicaba parecían cosas que podría subir a Instagram. No había desnudez ni pezones, nada. Pero yo, siendo tan simple como soy, pensaba que si mantenía la suscripción, ella se daría cuenta de mí y eventualmente me mandaría un mensaje. Pasaron algunos meses y las cosas parecían relativamente normales. Ella empezó a publicar algunas fotos desnuda bastante decentes, pero de alguna manera yo quería ver más. Fuera de la universidad, trabajaba en Starbucks y gastaba todo mi dinero en donaciones para ella. De algún modo sentía que ella era la ideal. Realmente pensaba que algún día saldríamos juntos y nos enamoraríamos. Pero un día descubrí que OnlyFans tenía una nueva función. Solo tenías que pedir una foto y te enviaban un enlace para el pago. Estaba encantada. Podía obtener contenido más íntimo, más que solo desnudos. Reuní todo mi valor y le envié un mensaje de texto. Después de todo, conseguir fotos desnudas era una excusa suficiente para hablar. Estaba temblando como nunca. Realmente no sabía qué esperar. Pero después de unos minutos, ella me respondió. Al fin nos empezamos a conocer. No podía creerlo. Realmente estaba sucediendo. Todo comenzó enviando algunas fotos desnuda por unos $100. Después, me consultó si éramos de la misma ciudad. Después de revisar mi perfil de Instagram, con mi nombre completo como usuario. Lamentablemente, notó que ya me había visto varias veces en público. Estaba sudando y casi me da un ataque de ansiedad. No quería que descubriera quién soy. En línea, suelo usar como nombre uno de mis personajes favoritos de videojuegos. Esta vez, mi navegador llenó automáticamente mi nombre y apellido reales, y continué sin darme cuenta. Luché por encontrar qué decir, pero mi mente iba a 1000 por hora. Seguramente tenía amigos en común conmigo, y si él descubría lo que yo hacía en línea, se burlaría de mí sin parar. En la universidad, seguramente, por un tiempo. Intenté encontrar una manera de escapar de la situación o de salir de la conversación, pero no encontré nada. Entonces solo dije que sí. De ahí en adelante, iniciamos una genuina conversación. Ella me reconoció de la universidad. Me había visto varias veces y un amigo suyo vive en el campus. Descubrimos que tenemos mucho en común y que coincidimos varias veces en el mismo lugar al mismo tiempo. Estaba asombrada. Nunca en mi vida pensé que podría tener una conversación tan larga y duradera con alguien, especialmente en OnlyFans. En ese punto, me interesaba menos pedirle fotos desnuda y más preguntarle cómo le había ido en su día o cómo se sentía. Era como si por fin tuviera una verdadera relación con una chica, por primera vez en mi vida. Pronto entendí que el dinero no era la manera de conquistar a una chica. Y la ironía de todo esto es que ahora pasaba mucho más tiempo conmigo que cuando gastaba dinero en ella. Pero un día me dijo que era muy buena persona y quería agregarme en Instagram. Incluso me hizo saber que podía llamarla y me dio su número. Estaba asombrada. Deseaba que nuestra relación progresara. Al fin podría hallar una novia de verdad. Honestamente, ni siquiera pensaba que eso fuera posible. Sinceramente pensaba que iba a quedarme soltera y detrás de una computadora toda mi vida.
¿Quién hubiera creído que encontraría a mi primera novia? En OnlyFans, las cosas mejoraron a partir de ese momento. Estuvimos intercambiando mensajes en Instagram por un tiempo y decidí llamarla. Era como si pudiera sentir una conexión genuina con esta mujer. Probablemente era la primera vez que podía llamar a alguien sin tener un ataque de pánico. Al hablar por teléfono, sentía que compartíamos personalidad. Éramos muy similares en diversos aspectos. Su voz era tan agradable y reconfortante, y hablamos durante horas. En los siguientes días, creí que ella era la indicada. Por primera vez no quería esperar más tiempo. Quería conocerla en persona lo antes posible. Ella estaba feliz con la noticia y terminó invitándome a su casa. Acordamos una fecha y una hora conveniente y colgamos el teléfono. Me sentía en la cima del mundo. Tras años de autocrítica y sentir que no era suficiente, al fin tenía una. Pensaba que debía ser como los chicos malos de Instagram, pero los chicos amables y casuales como yo también tenemos oportunidad. Llegó el día de la cita, me puse mi mejor ropa y fui al salón de belleza. Estaba tan emocionada de conocerla que de inmediato pedí un Uber y me llevó a su barrio. Sin embargo, al acercarme a su casa, noté a un hombre extraño parado detrás de un árbol. Lucía extraño y vestía una capucha. Normalmente, eso me habría alarmado, pero estaba tan emocionada de tener una cita con ella que no le presté atención. Ella abrió la puerta y era tan hermosa como en línea, e incluso más bonita de lo que pensaba en persona. Se puso los zapatos y salimos a caminar. Al principio fue un poco incómodo, pero logré superar los momentos de silencio y comencé una verdadera conversación con ella. Ella también se veía algo nerviosa, pero al empezar, todo fluyó bien. Tuvimos una muy buena conversación y no dejamos de hablar hasta el final de la cita. Finalmente la acompañé a su casa y nos despedimos. Pero al irme, cuando volteé la cabeza para ver qué pasaba, noté al mismo tipo extraño de hace un rato. Al principio se acercó torpemente a mí, tratando de disimularlo, mirando a su alrededor o evitando el contacto visual. Pero al final estaba a unos 3 metros y no había dónde esconderse. Esta vez dejé de caminar y me di la vuelta. Entonces dijo, ¿quién eres tú para ella? ¿Qué tipo de pregunta es esa sobre quién soy yo para ella? Mientras intentaba encontrar una respuesta, miré al hombre y noté que se estaba volviendo loco de rabia. Tenía una mirada de loco. Cuando crucé su mirada y lo miré a los ojos, vi que estaba a punto de hacerme daño. O algo así. ¿Estás tratando de ligar con mi novia? Muchacho, te pasaste de la raya, dijo el hombre. ¿Qué? Lo siento, creo que me confundes con otra persona. De verdad no sé qué decir, respondí nerviosa. Empecé a retroceder lentamente, con el brazo extendido frente a mí para protegerme. Miré sus manos y tenía ambas en los bolsillos. Antes de que siguiera a Capuche, vi cómo la expresión de su rostro pasaba de enojo a furia. Empezó a respirar fuerte y a apretar los dientes de enojo. No debiste venir aquí, dijo el hombre. Luego sacó una pistola de su bolsillo delantero y empezó a dispararme. Caí en la acera. Estaba tan impactada que ni siquiera podía sentir el dolor ni respirar. Lo miré fijamente, con adrenalina recorriendo mi cuerpo. Luego miró a su alrededor y se fue, después de unos segundos. Grité fuertemente con retraso. La adrenalina bajó y sentí el peor dolor de mi vida. Miré a mi alrededor y noté 2 grandes agujeros en la parte frontal de mis rodillas. Me disparó en ambas piernas. Me acurruqué de dolor y empecé a perder el conocimiento. Me alejé lentamente y perdí el conocimiento por completo. Desperté en el hospital, aún incrédula de lo ocurrido. Mi mamá estaba dormida en una silla junto a mi cama. Se despertó rápidamente sonriendo y llorando. Ella me explicó lo que había pasado. Un vecino había escuchado los disparos y me vio en un charco de sangre. El hombre que me disparó fue arrestado horas después. Estaba devastada, lloré mucho ese día. Me pregunté por qué pudo haber pasado esto. ¿Por qué a mí? Todavía sentía el dolor punzante en mis piernas. Era insoportable, no podía dormir. En los días siguientes, aún sentía los agujeros de bala incrustados en mis rodillas y piernas. Era el peor dolor de mi vida, apenas podía moverme. Ese mismo día, recibí un mensaje de texto de la chica con la que había salido, explicándolo todo.
El hombre también estaba suscrito a su OnlyFans, igual que yo. También la amaba y la seguía en todas las redes sociales. La única diferencia es que el hombre sufría de una enfermedad mental grave y sinceramente creía que ella era su novia. A menudo la acosaba en la ciudad y de alguna manera logró encontrar su casa. A diario se escondía tras los árboles y arbustos, verificando que nadie más fuera a su hogar. Ella no lo supo hasta que los policías le mostraron las imágenes de la cámara de seguridad del vecino. Él creía tener una relación imaginaria y pensaba que ella le era infiel. Al salir conmigo, estaba atónita de que una historia así me hubiera pasado. Después de algunos meses, mi salud mejoró un poco y recuperé la fuerza en mis rodillas. Según los médicos, mis piernas nunca volverían a ser las mismas. El médico dijo que el cuerpo humano rara vez se recupera completamente de una herida de bala, y que probablemente nunca podría correr o hacer una actividad pesada con mis piernas por el resto de mi vida. Perdí el contacto con la chica al poco tiempo. Había demasiadas emociones relacionadas con ella. Y no iba a permitir que algo así me volviera a pasar. Todavía no sé qué le pasó al hombre que me disparó. Una parte de mí se siente mal por él en su estado, pero la otra parte de mí quiere que pase años en prisión. Jamás le perdonaré el daño permanente que causó a mis piernas. Y esa fue la última vez que entré a OnlyFans. Sí, fue en el verano del año pasado y yo era una estudiante sin dinero. Mis padres me ayudaron con los costos de mi universidad, que estaba en una zona urbana y exclusiva. Pese a que mi matrícula estaba mayormente cubierta, aún me costaba enfrentar el costo de vida. La comida, ropa y servicios públicos eran muy costosos. Trabajaba muchas horas en una cafetería local como barista, pero eso empezaba a afectar mis estudios. Me especializo en biotecnología, un área muy desafiante y competitiva en mi universidad. Las clases que debía tomar eran muy difíciles y me consumían bastante tiempo. A veces pasaba días sin dormir para poder estudiar, asistir a clases y trabajar. Pero alguien debía pagar el transporte y la comida. No quería sacrificar mis calificaciones y futuras oportunidades profesionales solo porque necesitaba dinero en ese instante. Lo peor es que apenas tenía vida propia. Con los parciales cerca y los exámenes a unas semanas, salir con amigos o divertirme no era viable. Necesitaba ganar mucho dinero rápidamente. Y algo que pudiera hacer, de preferencia en la comodidad de mi propio dormitorio. Consideré trabajos en línea, pero ninguno parecía legítimo. La mayoría requerían poco tiempo, pero pagaban muy poco. Le pregunté a una de mis amigas de un grado superior y me sugirió varias cosas. Al principio consideramos buscar un sugar daddy. Pero eso a veces requería conocer en persona a esos viejos aterradores, y yo no era muy fan de eso. Pero luego, mi amiga sugirió vender fotos mías un poco más reveladoras en línea. Ella afirmó que ella y muchos conocidos lo habían hecho en numerosas ocasiones, y que ni siquiera era necesario mostrar tu rostro o gran parte de tu cuerpo. La gente paga cantidades ridículas, incluso por fotos ligeramente obscenas. Y como mi compañera de cuarto acababa de mudarse con su novio, pensé que tal vez esa era mi mejor opción. Tenía la habitación para mí solo, y a estas alturas no había nada malo en hacerlo. Me registré como creadora en OnlyFans de inmediato. OnlyFans parece ser el sitio más creíble y popular de su categoría. También parecen ser los más seguros y liberales en cuanto a las ganancias que las creadoras pueden conservar. Aún así, la mayoría de las chicas de mi campus tienen uno en su bio de Instagram. Así que pensé que realmente no había nada de malo en intentarlo y que ya no tenía muchas otras opciones. Aún así, comenzar resultó más sencillo de lo esperado. Siendo una mujer joven, me consideraba con un buen cuerpo. Ahorré para comprar una lámpara de aro barata pero efectiva en Amazon, y mi smartphone tenía una cámara bastante buena. Así que comencé con una foto de perfil. No se veía nada por encima de mi barbilla. Era yo, posando o viéndome linda, solo con mi ropa interior. Compré una promoción en Twitter para mis OnlyFans que parecía funcionar, ya que había conseguido algunos suscriptores y fans. No estaba en el top 10, pero mis inversiones iniciales en iluminación y promoción se recuperaron en pocos días. Incluso tomé la semana siguiente libre del trabajo. Al final, me tomé unos días de descanso la semana siguiente. Necesitaba dinero para estudiar para mis exámenes de medio semestre. Los fans de OnlyFans parecían estar pagando bien en ese momento. Mi audiencia era una combinación de hombres jóvenes y mayores.
Pero un día, mientras enviaba mensajes a algunos fans, noté una solicitud de mensaje directo con un pago inusualmente alto. Por supuesto, muchos de estos chicos tenían sus propias inclinaciones extrañas y estaban dispuestos a pagar una cantidad sorprendente, solo para ver mis pies a veces. Pero esto era todavía más raro. Recibí un mensaje directo de alguien cuyo nombre de usuario era Juan Doe. Él quería pagar $100 por una simple foto mía sonriendo. Al inicio creí que agregó un 0 extra por error. Le contesté para confirmar que envió la solicitud con el monto adecuado. Pero este hombre hablaba en serio, pedía una foto mía sonriendo por $100. Me tomé una selfie de inmediato y se la envié. Los pagó en su totalidad y seguimos intercambiando mensajes. Quería ver un video de todo mi cuerpo, así que hasta abajo. Lo hice y él pagó como $50. Quería ver una foto de mis manos y también se la envié. Después de pagar cantidades inusualmente altas por fotos bastante extrañas, empezó a hacer preguntas bastante profundas y raras. Empezó con cosas como ¿cuántos años tienes? ¿Y eres soltera? Después hizo preguntas más intimidantes, como ¿con cuántas personas has salido antes? ¿Vives con tu familia? ¿Vives sola? ¿Eres sexualmente activa? En ese momento sentí mucho miedo, pero no quería ser grosera con ese hombre. Al final deja propinas generosas, pero al final el hombre preguntó sobre las enfermedades de transmisión sexual que tenía. En ese instante abandoné el chat. Seguí con mi noche y me dormí sin pensar mucho en eso. Hay mucha gente rara en línea y ese hombre podría haber sido uno de ellos. Al día siguiente, regresé de clases un poco tarde porque el autobús se retrasó. Abrí mi computadora portátil para empezar mi trabajo nocturno, por así decirlo. Noté que en mi OnlyFans había una serie de mensajes no leídos de John Doe, el mismo loco de anoche. Al principio dudé en abrirlos, pero lo hice. Era una serie de mensajes maníacos y locos. Al principio, ofrecía grandes sumas de dinero solo para hablar conmigo. Luego, se volvía muy agresivo y amenazante. Me amenazó con encontrarme y atacarme por ignorarlo. Finalmente me harté. Reporté a este hombre en OnlyFans y lo bloqueé. Nada de dinero merecía su atención. Y al final terminé con eso. Nunca supe más de John Doe después de eso. Todo transcurrió con mucha normalidad. Hasta una tarde. Eran como las 4 de la tarde y yo estaba en mi departamento, estaba en la cocina y necesitaba un poco de aire fresco. Salí a mi balcón para respirar profundamente. Pero al mirar hacia afuera, noté que un vecino estaba en su balcón. Obviamente, eso no era particularmente extraño, pero noté que él estaba mirando fijamente mi edificio. Un anciano me miraba de forma intensa y ansiosa. Le hice un gesto amistoso con la mano, pero no recibí respuesta. Pensé que fue extraño, pero después las cosas se volvieron aún más raras. El hombre sacó unos binoculares y me observó fijamente. Después comenzó a examinar mi edificio de arriba a abajo con ellos. Eso me perturbó muchísimo. Era como si estuviera buscando a alguien. ¿Podría ser yo? ¿Por qué ese hombre me espiaría? Volví a entrar e intenté deshacerme de eso. Fue entonces cuando entendí a John Doe de anoche. ¿Podría ser el hombre que me deja este mensaje? ¿Podría ser que ese hombre aterrador de OnlyFans viva justo enfrente de mi casa? Sabía que no tenía tiempo que perder. Así que reporté al hombre a la administración del edificio de inmediato. El personal de seguridad de mi edificio me informó que habían hablado con el hombre, pero que no encontraron pruebas suficientes de que estuviera haciendo algo malo. Intentaron hablar con la policía, pero abandonaron el caso porque no había nada que reportar. Me molestó mucho esa situación, pero nunca volví a ver a ese hombre mirándome así. Así que creí haber entendido el mensaje. Pero un día volví caminando de comprar en la tienda. Estaba cerca de mi edificio a media tarde. Empezaba a oscurecer un poco, pero había faroles y mi edificio estaba en un buen vecindario. En el fondo, sabía que era una decisión tonta por ser una mujer joven. Pero caray, solo quería comer un poco. Mientras caminaba, sentí que alguien me observaba. Tenía la extraña sensación de que había un par de ojos fijos en mí mientras caminaba por la calle. Las escaleras de mi edificio estaban a pocas cuadras, pero cuanto más asustada estaba, más parecía alargarse la distancia. Miré fijamente mi entorno y noté al anciano al otro lado de la calle, con los ojos clavados en mí. Increíblemente, el hombre había vuelto. Empecé a intentar caminar un poco más rápido y escuché pasos detrás de mí. Cuanto más rápido caminaba, más rápido lo hacía el anciano también. En ese instante, el anciano y yo competíamos en una caminata rápida. No era la corredora más veloz, pero era mucho más joven que el hombre,
Con suerte, lograría dejarlo atrás. Me precipité hacia una esquina detrás de una parada de autobús y me quedé ahí escondido, esperando para salvar mi vida. Sabía que debía ir a la policía, pero primero tenía que ir a mi departamento para estar a salvo. ¿Quién sabía lo que ese hombre iba a hacerme? Especialmente porque fue él quien dejó esos mensajes descabellados en OnlyFans. Pero para mi gran sorpresa, un joven se fijó en mí. ¿Está bien, señora?, me preguntó. El hombre tenía más o menos mi edad, quizás solo un poco más. Vestía casualmente y era bastante guapo. Sí, es solo que... El hombre que la sigue la interrumpió. Tengo miedo de que me encuentre si salgo, dije. No se preocupe, puedo acompañarla a su departamento si eso la tranquiliza, ofreció el hombre. Al inicio estaba algo confundida, pero acepté la oferta. En ese instante temía por mi vida y toda ayuda era valiosa. El hombre parecía un caballero y quería acompañarme a mi edificio. Platicamos un poco sobre nuestras vidas mientras caminábamos, y él realmente no habló de la suya. Jay parecía ser un joven realmente agradable. Pero al llegar a mi edificio, había una camioneta vieja en la entrada que nunca estaba ahí. No sabía por qué ese vehículo desconocido estaba en nuestro vecindario a esa hora. Pero me enfoqué en llegar a mi puerta. Pero en ese momento escuché gritos detrás de mí. ¡Espere, espere! El anciano de antes corría detrás de mí para llamar mi atención. Pero antes de poder reaccionar o comprender lo que ocurría, Jay me agarró de los hombros y me lanzó dentro de la camioneta, que estaba mal estacionada. No tuve tiempo ni de gritar o reaccionar. Azotó la puerta y arrancó a toda velocidad. Hice todo lo posible por gritar pidiendo ayuda y salir de la camioneta. Pero la parte trasera no tenía ventana ni acceso al asiento delantero. Todo estaba acolchonado con paneles de madera. No lo podía creer. Jay John Doe. Jay era quien me seguía. ¿Pero qué implicaba eso para el anciano? Mis pensamientos se interrumpieron cuando la camioneta frenó de golpe. Jay abrió velozmente la puerta de atrás. La mirada en sus ojos era totalmente distinta a la que me dio cuando me acompañó de vuelta. Tenía esa mirada demente, como si fuera alguien totalmente distinto. Me bajó del vehículo tras amordazarme y vendarme los ojos. Jay era muy alto y yo no soy precisamente fuerte, así que ni siquiera pude resistirme. Me arrastró a un edificio desconocido. Estaba entrando en pánico. Cuando me dejó en lo que parecía ser un sótano, empezó a decirme todas las cosas horribles que me haría y cómo no debía haberlo ignorado en Ifan. Se fue y me quedé sentada ahí por lo que probablemente fueron solo minutos, pero a mí me parecieron horas. Había perdido toda esperanza. Realmente así era como mi vida iba a terminar. Toda mi vida pasaba frente a mis ojos. Y de repente escuché sirenas afuera. ¿Realmente era la policía o solo era una ambulancia o un camión de bomberos que pasaba por ahí? Pronto, escuché gritos fuertes y golpes en la puerta principal, seguidos de «¡Orden de cateo de la policía! Salgan con las manos sobre la cabeza». Tras una larga pausa intensa, hubo una nueva conmoción, seguida de varios minutos de susurros y nuevos gritos en el piso superior. Me retiraron la venda de los ojos y la cinta de la boca. Era un oficial. Fui llevado a la estación policial e interrogado acerca de Jay. Les expliqué toda la situación de OnlyFans y les mostré capturas de pantalla. El hombre tenía problemas psicológicos y había sido liberado del manicomio. Le pregunté a la policía cómo me localizaron y me lo explicaron. Resulta que el anciano que antes sospechaba en realidad trataba de ayudarme. Según la policía, Jay logró rastrear mi dirección protocolo de internet a través de OnlyFans y descubrió dónde vivía. Resulta que vive bastante cerca de mi casa. Las cámaras de seguridad captaron a Jay viniendo a mi departamento y analizando la ruta que tomo para llegar a casa. Desde la camioneta, el anciano observaba con binoculares. Quería saber por qué había un vehículo nuevo cerca de mi edificio y qué hacía en el vecindario. Me seguía ese día para asegurar que llegara a salvo a casa. Él desconfiaba muchísimo de Jay en esa camioneta, pensando que me haría algo, pero cuando lo descubrió, ya era tarde. El anciano grabó la placa de la camioneta y la reportó a la policía. La policía utilizó cámaras de tráfico y grabaciones para determinar la dirección de la camioneta y su posible destino. Al llegar a casa, les expliqué a mis amigos lo sucedido, y eliminé toda mi cuenta de OnlyFans justo después. Retomé rápidamente mi trabajo en la cafetería e intenté volver a mi vida normal. Ha transcurrido cerca de un año desde aquel suceso y el anciano se trasladó al centro de cuidados para personas mayores cercano. Aunque rara vez estamos en contacto, nunca mencionamos a Jay ni el incidente.
Me llamo Jack, pero la historia de terror que voy a contarles no me pasó a mí. Le pasó a una de mis amigas cercanas. Su nombre es Cecilia. Soy un hombre de 20 años para darles contexto. Nos conocimos en la reunión de integración tras el primer día de universidad. Yo era bastante nueva en la zona, acababa de mudarme a otra ciudad y estaba emocionada por asistir a la universidad, de mis sueños, de obtener la mejor educación posible y un buen título en mi campo. Me acababa de mudar y todos mis amigos se quedaron en mi ciudad de origen. Decidí hacerme una nueva amiga con esta mujer hermosa de rostro amigable y saludarla. Cecilia era hermosa y probablemente una de las personas más amables que he conocido. Tenía unos ojos azules grandes y hermosos y una piel glamurosa. Ella destacaba en la multitud, para mí brillaba como un ángel. Sabía que ella era especial, por eso destacaba tanto y me acerqué a ella. Había algo en ella. Cuando la conocí, sentí que compartiríamos muchos momentos increíbles. Sabía que ella era alguien especial, solo con conocerla. Cuando me acerqué a ella y la saludé, fue un verdadero placer. Ella también era nueva y solitaria. Ella venía de otro estado y también estaba buscando una nueva amiga. Como teníamos las mismas intenciones, la invité a un café ese día. Luego, decidí charlar con los demás estudiantes de primer año en la reunión. Ese día conocí a muchos futuros amigos, con quienes aún mantengo contacto. Desde ese día, mi relación con Cecilia floreció. Nos sentábamos juntas en clase, almorzábamos juntas, nos mensajeábamos casi a diario y chismeábamos inocentemente sobre nuestros compañeros. Éramos las mejores amigas. Lamentablemente la situación empeoró tras eso. Tuve la suerte de tener padres que me apoyaron económicamente en cada etapa de mi camino. Podía rentar un departamento y comprar todo lo que necesitaba para la vida estudiantil con facilidad. Pero Cecilia no tenía apoyo financiero, tuvo que valerse por sí misma. Consiguió un trabajo poco divertido en McDonald's con horarios agotadores y largos. Eso empezó a interferir con su educación y le costaba trabajo estudiar. Realmente eso no le convenía. Así que comenzó a buscar trabajos de medio tiempo en Internet. Ella me pidió consejos, pero no supe qué decirle. Hasta ese entonces nunca había trabajado en mi vida. ¿Qué le podría haber dicho? Un día Cecilia encontró un sitio web llamado OnlyFans. Era un sitio bastante nuevo y muy popular. No sabía mucho sobre el sitio. Era conocido por su contenido para adultos y casi todas las streamers de Twitch o chicas de Instagram lo tenían en su biografía. Un día me explicó por FaceTime cómo era el sitio. Me explicó que podía ganar cientos o miles de dólares posando medio desnuda en línea. Los hombres estaban lo suficientemente necesitados como para gastar dinero en ese tipo de cosas. Ella dijo que podía ser financieramente independiente sin trabajar. Ni siquiera tenía que mostrar las partes más íntimas de su cuerpo, y podía ganar cientos gracias a los fetichistas que solo querían ver sus manos o sus pies. Ella estaba impresionada por el dinero fácil y estaba ansiosa por crear su cuenta de OnlyFans. Le advertí que era una mala idea. Al principio parecía un trabajo secundario de ensueño y dinero fácil, pero era demasiado bueno para ser verdad. Le advertí que mostrar su rostro y cuerpo a desconocidos en línea podía ser peligroso. Es difícil conocer las intenciones reales de alguien detrás de una pantalla. No pareció prestarle atención a mis preocupaciones. Pensaba que era su fácil solución a su problema. No le molestaba exhibir su cuerpo en línea si había una recompensa monetaria. No lo podía creer. Estaba desesperada en ese instante. Tuvimos una pequeña discusión y la dejé hacerlo. Me di cuenta de que no podría hacerla cambiar de opinión, así que lo dejé ir. Abrió su cuenta y comenzó a publicar fotos al poco tiempo. Tras un tiempo, me dijo que fue la mejor decisión de su vida. Ella me dijo que ganaba el triple que en McDonald's sin esforzarse mucho. Incluso podía enfocarse en sus estudios y ahora tenía tiempo libre. Me sentí muy incómoda después de que me dijo que algunos hombres le pagaron miles de dólares por fotos completamente desnuda. Le advertí que todo eso se le volvería en contra. Cuando un psicópata la contactara, pero ella ignoró mis consejos, como siempre. Eso me molestó. En mi opinión, tu cuerpo debería estar reservado para la persona que amas y se preocupa por ti, quien está ahí para apoyarte. Pero al final era su cuerpo y su vida. De hecho, eso no era asunto mío en absoluto. Semanas después todo parecía normal, hasta que un día algo horrible sucedió. Usualmente nos reuníamos antes de clases por la mañana, pero no apareció. Fue extraño. Revisé mi teléfono y ella no me había avisado, lo cual fue aún más raro. Normalmente, ella siempre me manda mensajes de texto. Estaba sorprendida, pero no le presté más atención. Decidí continuar mi día como si nada hubiera pasado.
El día pasó sin verla aún. No se unió a mí en el almuerzo y no se sentó a mi lado en clase. Cuando revisé mi teléfono esa noche, noté que ni siquiera había estado en línea desde ayer. Pasaron 2 días y empecé a recibir llamadas telefónicas de su familia y de sus amigos cercanos. Querían saber dónde podría estar ella. Había desaparecido por completo del planeta. Su madre finalmente denunció su desaparición a la policía, iniciando las búsquedas. Por varios días, la policía interrogó a todos los allegados, incluyéndome, sobre su último avistamiento. Pero tras varios días de búsqueda sin hallar rastro de ella, la policía solicitó ayuda a sus voluntarios. Yo y varios amigos decidimos participar en la búsqueda. Con linternas todos exploramos el bosque local. Fue agotador. Buscamos exhaustivamente, pero no hallamos ninguna pista de ella o su cuerpo. En ese momento, sus padres estaban devastados. Ya lloraban, sabiendo que tras una desaparición así, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La policía logró una orden para registrar su departamento. Pero al mirar, no encontraron rastros de violencia ni de lo sucedido. Nada fue tocado. Esperaban una escena de pelea, platos rotos o algún desorden, pero no cuadraba. Si hubiera sido secuestrada, habría rastros, pero los detectives encontraron el departamento limpio. La única pista era la página de OnlyFans abierta con sus fotos. Supusieron que tal vez fue obra de uno de sus seguidores. La policía revisó a fondo su computadora portátil, pero no encontró nada. Sus mensajes y seguidores no revelaron información. Ni su mejor investigadora sabía dónde estaba ella. No había ningún rastro de ella. Si seguía viva, no había sospechosos ni testigos. La policía y los voluntarios la buscaron durante un mes más. E hicieron todo lo que pudieron. Colgaron folletos y la publicaron en las redes sociales. Sin embargo, no la encontraron. La policía terminó archivando el caso. Su familia y sus amigos estaban devastados. Me consideré afortunada y suspiré aliviada. Mi plan había funcionado y estaba contento por ello. Fue una buena idea. Dejé su cuerpo en el sótano de una granja abandonada, a unos 100 kilómetros de la ciudad. Nadie sospechó de mí ya que actuaba como la víctima. Una amiga leal que deseaba su bienestar. Le dije que no usara OnlyFans, pero no quería escucharme. No podía dejar que alguien más que yo viera su cuerpo. Odiaba la idea de que esos viejos espeluznantes la vieran. Odiaba ver esas fotos en línea. Solo podían ser mías y solo mías. Quizás si él no hubiera sido tan obstinado y seguido mis consejos, ella seguiría viva. Éramos almas gemelas, habríamos sido la pareja perfecta, pero ella solo me veía como un amigo. Estoy perfectamente bien con lo que hice, no me arrepiento. Quiero aclarar desde el principio que no me considero una heroína en absoluto. Creo que lo que hice era completamente necesario y no necesitaba validación ni elogios. Cualquier persona decente habría actuado igual en mi situación. La historia sucedió hace meses y sigue muy fresca en mi memoria. Era finales de noviembre y mi aburrimiento en cuarentena había llegado a su punto máximo. Tras casi un año en casa, mi condado implementó un segundo confinamiento total debido a un nuevo pico de casos. Como joven, el encierro prolongado despertó ciertos impulsos en mí. La chica con la que salía al principio me dejó, y mi vida sexual se detuvo en ese momento. Claro, tenía trabajo, un gato que cuidar y tareas pendientes. Pero hablo por todos al decir que la mayoría estamos inquietos en el aislamiento. Una mañana me encontré navegando por las redes sociales y me topé con una chica muy atractiva. Ella tenía casi 8,000 seguidores en Instagram y unos 3,000 en Twitter. Ana era una mujer increíblemente hermosa que parecía tener cierto éxito en línea. Después de investigar sus redes sociales y encontrar el enlace en su biografía, descubrí que no tenía OnlyFans. Por lo general, no invierto en este tipo de artículos. Hay mucho material obsceno en línea de forma gratuita. Nunca había encontrado en OnlyFans a una chica que valiera la pena suscribirme desde el primer mes. Pero Ana era mi tipo. Y sobre todo estaba aburrida y excitada. Me dije que si había un momento para decir al diablo e intentar un sitio como este, era ahora. Allí estaba, ingresando de mala gana los datos de mi tarjeta de crédito. En OnlyFans, el precio de la suscripción era de aproximadamente $10 al mes, $7 para los nuevos suscriptores. No está tan mal si soy honesta ahora. Fue mi primera vez usando OnlyFans y quedé satisfecha con el resultado. En resumen, había fotos exclusivas de Ana en la portada. Me gustó verlas.
Pasaron unos días, y ocasionalmente seguía viendo la página exclusiva para sus fans. Después de todo, ya había pagado por todo el mes. De cualquier manera, era bastante agradable apoyar económicamente a Anna. Su casa siempre parecía oscura y descuidada. Había algo en el lugar donde grababa que me hacía pensar que no estaba en la mejor situación financiera. Después de todo, ella no creó OnlyFans. Al final descubrí la función de mensaje directo o solicitud, y decidí intentarlo. La página tenía una sala de chat parecida a un mensaje directo de Instagram. Permitía que el suscriptor se comunicara directamente con la creadora de OnlyFans y solicitara ciertos contenidos y fotos. Una noche, extremadamente aburrida, tenía un par de dólares para gastar. Así que me conecté a mi OnlyFans y abrí la función de mensaje directo. Saludé a Anna y me respondió poco después. Era una foto de ella con 2 dedos ligeramente torcidos sobre su boca, un gesto lindo para saludar. No quise pedirle de inmediato que enviara ciertas fotos, así que intenté platicar un poco con ella. Evadió la mayoría de las preguntas sobre su edad y origen. Solo respondió cómo se sentía. Me respondió con un simple súper. Fue un poco vago, pero al final dejé de intentar conocerla. Después de todo, probablemente tiene muchos hombres como yo en sus mensajes. ¿Qué me hacía especial? Solicité algunas fotos y había un cargo en dólares por desbloquearlas. Algunas fotos seductoras por varios lados. Tras compartir unas fotos, decidí no continuar. Pero antes de cerrar, decidí volver a desplazarme por la página. ¿Saben? Disfrutar de las fotos de esa mujer tan hermosa por la que pagué. Pero mientras navegaba por la página, noté que ella hacía señales coquetas con las manos. No eran los típicos signos de paz, era algo familiar. Observé más de cerca y por más tiempo, y entonces lo comprendí. Era el lenguaje de señas americano. Mi hermana menor se quedó sorda, por lo que mi familia y yo aprendimos lenguaje de señas para comunicarnos con ella. Observé los símbolos con las manos que ella hacía. El primero era el signo de paz, extraño y de lado. Luego escuché lo que parecía un intento de imitar el ronroneo de un gato. Parecía una E. Después, ella sostuvo lo que parecía ser un símbolo de 1 sobre su cabeza. La última mostraba sus 3 dedos deslizándolos seductoramente por su brazo. Los dedos hacen el signo de la P. Las imágenes, en ese orden, significan ayuda. No lo podía creer. Creí que eran solo símbolos, manos extrañas, una forma peculiar de coquetear o jugar. Pero en realidad pedía ayuda. ¿Qué ocurría? ¿Por qué me enviaba un auxilio a mí y no a las autoridades? Le respondí de inmediato. «Ana, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa?» Y yo veía frenéticamente. Ella respondió con un video donde discretamente hace el gesto en lengua de señas americana, que pregunta, «¿Conoces el lenguaje de señas?» Le respondí que sí, y le pregunté dónde estaba. Ella me respondió con un video en el que se la veía haciendo el gesto de «no sé». Mi mente se acelera. ¿Qué ocurría? ¿Era una broma o un chiste? Le pregunté si sabía en qué ciudad o localidad estaba y respondió, no lo sé. Llamé inmediatamente a la policía. Les conté todo lo que había pasado y ellos identificaron a la chica como Leila Ronson. Era una estudiante que, según la universidad, dejó sus estudios por inasistencia. Por meses aparentemente creó contenido para fans involuntariamente como Anna. La policía rastreó el protocolo de internet de los videos y mensajes utilizando el localizador uniforme de recursos de OnlyFans. Se trataba de un complejo residencial acomodado, ubicado a unas horas de mi casa, en el mismo estado. La policía de esa región logró localizar la casa y rescatar a Leila, además de realizar todas las detenciones necesarias. De acuerdo con los investigadores, Anna fue secuestrada recientemente en su universidad. Ella fue mantenida cautiva y obligada a hacer OnlyFans y otros contenidos en línea en contra de su voluntad, en el sótano de una de las casas. El secuestrador se quedaba con todo el dinero obtenido y repetía el ciclo de secuestro repetidamente. Unos días después, Leila me llamó para agradecerme por mi ayuda. Me dijo que su secuestrador le advirtió que si la sorprendía pidiendo ayuda en línea, le haría daño o la mataría. De vez en cuando, él miraba desde la esquina del sótano para verificar que ella no estuviera pidiendo ayuda. Desde el incidente con la cuenta de OnlyFans de Anna, no volví a hablar con ella y eliminé mi cuenta poco después. Simplemente ya no quería volver a pensar en ese sitio web nunca más. Ese recuerdo no es algo que disfrute.